Vamos a ver la resolución del ejercicio de intensamente, un ejercicio integrador tipo parcial que recorre un poco todos los conceptos del paradigma. Tenemos abierto aquí el código que está en dos archivos, uno llamado emociones y otro llamado Rayleigh, cada uno con sus clases y objetos que vemos acá en el diagrama. A ver, es un ejercicio bastante extenso. Dentro de la franja de complejidad que tienen los parciales, este es de los más larguitos, ¿sí? Varios me preguntaron el tema de que puede llegar a ser confuso el tema de muchos términos similares, que habla de pensamientos, recuerdos, largo plazo, centrales, procesos mentales. Hay que estar atento en cada término a lo que representan. Claramente, los procesos mentales es algo muy distinto a los recuerdos y a las emociones. Las principales tres diferencias para hacer son los recuerdos, que son las cosas que después se van organizando si son centrales o no a largo plazo, la emoción, que es en sí, que es lo más típico de la película, ¿sí? Acá en el archivo de emociones tenemos los personajes, alegría, tristeza, desagrado, ¿no? A dos los, ahora vamos a ver cómo, pero a dos los identificamos puntualmente porque tienen comportamiento distinto, y los otros tres son simplemente emociones. No tienen lógica en particular el desagrado, la furia, ¿sí? Entonces, en esta parte de la resolución vemos un poco lo que la película propone, ¿sí? El mismo razonamiento que hace la película de darle entidad de objeto, de personaje, darle cara, darle cuerpo, darle libreto a las emociones, es lo mismo que hacemos en nuestro paradigma, ¿sí? A esa cosa que está ahí, emoción, en vez de plantearla como una string, en vez de plantearla como, o eventualmente subclasificar persona contenta, persona alegre, persona triste, como si fuesen tipos de persona, le damos entidad de objeto y la modelamos aparte. La persona conoce a sus emociones, a su emoción dominante, por ejemplo, ¿sí? Es un poco la metáfora principal o la metáfora inicial del ejercicio, ¿sí? Pensar las emociones como objetos. Entonces, tienen comportamiento, responden a preguntas, saben hacer cosas. La persona en su interior le pregunta a su emoción, por ejemplo, para asentar uno los recuerdos, que es un poco lo primero que aparece interesante de lo que hacen las emociones. Pero decía a fines de diferenciar. Entonces, las emociones son eso, los personajes que representan alegría, tristeza y los otros. Después tenemos, por otra parte, los recuerdos, ¿sí? Que es un poco, que hay mucho escrito sobre eso, y sobre el final del ejercicio aparecen otra cosa que es distinta, que son los procesos mentales. ¿Sí? Que eso ya lo vemos más adelante, podemos ver que con objetos polimórficos lo resolvemos. Pero bueno, vamos recorriendo los puntos más en orden. Creo que tengo acá abierto la consigna a la par. De hecho, la tengo acá mismo Wolock, ¿sí? Acá, este README, yo me instalé un plugin para ver formato Markdown dentro del mismo Wolock. O sea que el README lo veo un poquito más elegante que simplemente como lo pueden ver ustedes en el código interno. Entonces, bueno, acá la explicación más de fantasía, de RAI, las emociones, bla, bla, bla. Bueno, vamos a los requerimientos. Bueno, acá nos aclara el nivel de felicidad y las emociones, aclara cuál es la dominante, que puede cambiar, esto es importante, por lo cual lo planteamos como atributo, ¿sí? Entonces, en el diagrama estático vemos que la persona tiene como atributo, ya están puestos los métodos, recuerden que hay un botoncito para ver los atributos. Entonces, dominante, nos dice que puede ser una emoción compuesta. Esta es la información del sistema de tipos, ¿sí? Que infiere
sin que definamos qué es, infiere qué podría llegar a ser. Fíjense que puede ser una emoción compuesta, alegría o tristeza. Son las cosas que infiere que pueda ser dominante, que es el nombre que le puse en el código a ese atributo. Acá en Riley, WLK, ¿ven? Acá, propiedad dominante. La felicidad y dominante. Bien. Entonces avanzamos en la lógica. Cuando ella vive un recuerdo, el recuerdo asociado se agrega a los recuerdos del día, incluso una descripción, la fecha y la emoción dominante en ese momento. Entonces es importante, se registra la emoción dominante de Riley en ese momento. Cada recuerdo queda asociado con esa emoción. Si vemos el código, acá en Riley, en el método, estos son un poco auxiliares. Acá, punto 1. Vivir un evento. Recibimos la descripción, acá se crea el objeto recuerdo con esa descripción, la fecha actual, y esto es lo importante, la emoción que se registra en ese recuerdo es la que era dominante en el momento en que vive el evento y lo agrega a la colección básica que era el recuerdo del día. ¿Sí? Esto es lo que pasa durante todo el día, van pasando permanentemente muchos eventos que viven, se crea una serie de muchos recuerdos. Volvemos al ritmo. Lo otro es que algunos de ellos, o sea, eventualmente, el recuerdo se asienta, lo cual es el proceso más interesante de esta primera parte. ¿Sí? Cuando se asienta, pasan distintas cosas según la emoción propia de ese recuerdo. Dice que los recuerdos alegres, si el nivel de felicidad en el momento de asentarse es mayor a 500, el recuerdo se vuelve pensamiento central. Los tristes son siempre pensamientos centrales y además pasan otras cosas, ¿sí? Y los demás no pasa nada. Entonces acá tenemos una primera lógica que depende de qué tipo de emoción dominante sea la con la cual se generó el recuerdo. Entonces, cuando planteamos el asentamiento de un recuerdo, tenemos que tener en cuenta estas características. Vamos a ver el código cómo lo estamos haciendo. Hay unos comentarios que voy a eliminar aún más para no marear. Entonces, acá está modelado en la persona, porque aparentemente es el objeto que haciendo un recuerdo, pero en realidad vemos que depende del recuerdo asentarse en persona. Entonces, este método quedó como un simple pasamanos. El método que hace la lógica es el asentarse en. Hasta podría no estar este método de asentar, ¿sí? Y solamente al recuerdo decirle que se asienta en la persona. Entonces vamos a ver este método que es el interesante. Por acá abajo está la clase recuerdo y tengo asentarse en. Y al asentarse vemos otra cosa más, que en definitiva, la forma de asentarse en una nena, en una persona, en alguien, depende de qué emoción es. Entonces, nuevamente, le pasamos la pelota al objeto emoción. Que la emoción tenga las consecuencias de asentarse, teniendo en cuenta el recuerdo, o sea, self, y en quién se va a asentar, que es la persona, en este caso, la B de nena. Fíjate que acá me infiere que nena es de la clase persona. Nuevamente, el sistema de tipos nos está ayudando a interpretar cómo va funcionando esto. Entonces, nuevamente, en la clase de las emociones, esta lógica diferenciada que cada tipo de emoción genera en la persona usando el recuerdo. Entonces, esto de cambiar el receptor de mensaje es algo muy frecuente. Pasaba lo mismo en los otros ejercicios que hemos estado haciendo. En el ejemplo de los piratas también pasa lo mismo. Cuando el barco quiere saber si puede cumplir una misión, cierra dice, bueno, misión, fíjate si puedo cumplirla con este barco. O, ¿no? Como que vamos cambiando el receptor para que el polimorfismo se active, para que cada objeto, según quién sea el que recibe, hay cosas diferentes.
La forma fea de resolverlo, la forma no polimórfica, sería preguntar acá, emoción igual a alegría, hace tal cosa, dice el recuerdo. Emoción es tristeza, hace tal cosa, y hace una especie de if, o case, o switch, con todos los casos posibles que pueda haber. Con polimorfismo es al revés, invertimos, ¿quién hace hasta ahí? Le decimos emoción, vos encargate de generar consecuencias en la persona con este recuerdo. Bueno, vayamos a ver las emociones, cómo reaccionan cuando se le pide que genere consecuencias. Y cambiamos de archivo. Entonces tenemos en la clase emoción las consecuencias no hace nada, y esto está bien. Fíjense que es una llave vacía, porque cuando es en el caso que sea la furia, que sea el desagrado, funciona todo bien, el método está, tiene código, pero el código no existe, digamos, el código no hay ninguna línea, están las llaves simplemente. Esto significa que se va a ejecutar y va a hacer nada. Si quieren, poner un comentario que diga, no es que me olvidé, no quiero hacer nada. No hay hacer nada, no más neutro. No es un olvido, no hay que hacer nada, pensando en furia, desagrado, y me está faltando un personaje, ay, disgusto. No, bueno, disgusto es desagrado y temor. Vamos a ponerle como está en la consigna, disgusto, creo que es más feliz hablar en la traducción, creo que es desagrado, y temor. Bien. Es más interesante el consecuencias en el caso de la alegría. Acá está, ¿ves? Estos tres son los objetos de esa clase. En alegría es más importante, porque las consecuencias que genera sobre la persona un recuerdo tienen esta lógica. Si la nena estaba muy feliz, agrega como pensamiento central. No es tan complicada la lógica, pero porque estamos delegando en otros objetos, pero queda bien expresado. Cuando la nena tiene mucha felicidad, esto que adentro pregunta por más de 200, 150, o el número que sea, y hace la tarea de agregar, que no la hacemos acá, le decimos a la nena que la agregue. En el caso de la tristeza, la consecuencia es, sin verificar nada, agrega siempre el pensamiento central y disminuye la felicidad. Bien. Fíjense también que son objetos autodefinidos, tanto alegría como tristeza, como los otros tres. ¿Qué pasa si tuviésemos muchas personas? Además de Rayleigh, está, como aparece en la parte final de la película, que la mamá también tiene sus 5 emociones, que el papá también, que el colectivero, que el perro, ¿no? ¿Tendrá cada uno su propia alegría? Por ahí en la película sí, porque son distintos, pero acá en nuestro modelo, donde no hay otra información, el mismo objeto alegría puede ser conocido por todas las personas. Y hacer lo mismo. Cuando Rayleigh le dice, quiero asentar, ver las consecuencias, las hace sobre Rayleigh que se pasa acá. Le agrega el pensamiento central a esa nena. Cuando acá es la mamá o el papá, podría hacer lo mismo. No hay nada que haga diferente la alegría de una persona que la alegría de otra. Entonces, el mismo y único objeto no sirve. Como pasa con los barcos y la misión de convertirse en leyenda. En convertirse en leyenda no hay nada que difiera entre un barco y otro. Si hay, que haya 1, 2 o 10 millones de barcos, todos pueden hacer referencia al mismo y único objeto, convertirse en leyenda, como acá pasa con alegría. Ahora, si hubiese diferencias entre la alegría de una persona y la de otra, bueno, esto no nos alcanzaría, habría que modelarlo diferente, con una clase y crear
para cada individuo su propia alegría, su propia tristeza y demás, como también pasa en los barcos, ¿sí? Las misiones de saqueo de una ciudad, por ejemplo, como necesitamos saber de qué ciudad se trata, tienen que ser distintos objetos saqueos según uno para cada barco que tenga una misión de saqueo de una ciudad distinta. Pero bueno, eso parece un paralelo rápido con otro ejercicio que estuvimos viendo hoy, pero quiero concentrarme y avanzar en este ejemplo. Entonces, recapitulando, las emociones son polimórficas con el método consecuencia Zen, que recibiendo sobre qué persona actúa y de qué recuerdo se trata, hace lo que corresponde. En estos tres no hace nada, porque el enunciado me dice que no hay nada que hacer. En la alegría verifica, a veces cuando está feliz agrega el pensamiento central, y en la tristeza siempre lo agrega y siempre disminuye la felicidad. Y con esto tenemos redondeado el punto 2. ¿Sí? O no sé si tiene el número, en realidad, pero sí, asentar. Está el numerado 2. Volvamos a la consigna. Acá está, ven, 2, asentar un recuerdo. 3, conocer los recuerdos recientes del día, que son los últimos 5 recuerdos. Este ya vuelve a ser fácil. No hay mayores explicaciones acá acerca de lo que se trata. Vemos el código y los 5 es un TAIC. Que sean los últimos, bueno, si voy agregando al final, sí, deben ser al final, acá está aclarado acá que está mal hecho, debe ser un reverse. Si lo queremos hacer, hacemos así y listo. Estamos agregando al final, los últimos son los últimos 5, o los primeros de la lista invertida. Este comentario es una solución que había hecho tiempo atrás. Como pide los últimos, invierte la lista. Bien. Y el punto 4 también era muy simple, simplemente los pensamientos centrales. Acá lo único curioso que tiene es que como tiene un orden en particular, como no tienen orden y no tienen repetidos, podemos usar un conjunto. Es un punto que está agregado puntualmente para eso, para que en algunos casos puntuales suelen ser pocos, nos conviene usar, o es más preciso usar un set. Fíjense que la inicialización está hecha con este chirimbolito que es el de set, del cual hemos hablado poco en la cursada, pero bueno, sirva esto como ejemplo. Si avanzamos en la consigna, este es un poquito más interesante. De los conceptos centrales, aquellos que sean difíciles de explicar. ¿Cuándo es difícil de explicar? Bueno, esta condición de las 10 palabras. Si vemos el código, lo interesante de esto es, desde los conceptos, delegar. Sí, pensamientos centrales, delegarle al recuerdo la lógica de ver si es difícil o no. Acá, bueno, hay que usar conexiones, un bloque, esto hemos usado muchas veces, no creo que sea sorprendente a este momento, pero tal vez lo interesante, repito, es no poder llegar a contar las palabras. Que el recuerdo sepa decirme si es difícil. Acá en la solución, acá me pongo recién con cómo está hecha la descripción, usando efectivamente este método que alguien preguntaba hoy más temprano en el chat, ¿sí? Sí, Words me ayuda a que con un simple string pueda después descomponerlo en palabras. Se podría hacer diferente, tengo una variable que diga la cantidad de palabras que tiene, usar una lista con strings adentro. No vale la pena pelear mucho con eso. De esta forma sale bastante simple y no nos complica la vida.
Volvemos a la consigna y vemos que terminamos con la primera parte, ¿sí? Con la de vivir. Hago una pausita acá. Preguntas, comentarios, variantes. Sí, profe, yo tengo un par. Yo también lo había hecho con Take Right y en el chat estaban diciendo que eso no lo reconocía. Puede ser. En vez de Puede poner ser. reverse y take. Yo lo estoy viendo también y no me acuerdo ese mensaje de Take Right cómo funciona. Toma los de la derecha, nada más. Lo vi Está en la bien, documentación. pero está puesto como dicen ahí para listas. Yo, ¿Lo probaron? por cómo Puede que la sí. documentación esté desactualizada o no sea del todo precisa. O puede que esté Ah, bien y que ok. para la lista no ande, efectivamente. Yo no recuerdo ese método puntual. Pero Ok. prueban muy fácil. Sí, yo lo vi como, claro, sería en un string, me parece. Pero pensé que como el string es una lista de... Ahí está, alguien lo probó y ya está respondiendo. Ahí Guido dice que efectivamente no Claro, funciona. claro, claro, no entendía por qué. Y nada, yo también quería saber, yo hice una cosa diferente porque no me di cuenta de que habría que hacerlo para muchas personas, lo hice solo para Riley. Y lo de asentar el recuerdo, lo hice dentro de recuerdo. En recuerdo puse un método que es asentar. Y porque no sé, o sea, pensaba como que el recuerdo es lo que se asienta. Está bien que es en Riley, pero bueno, estaría muy mal la Está lógica bien, o... no, eso está bien. Ok, Eso dije ok. cuando que el de persona era más anecdótico el primero. Es importante la parte del polimorfismo que le delegues a la emoción después. Ah, eso lo hice. Perfecto. Bárbaro, bueno, Sí. gracias, era mi Y si duda. uno asumiera que el programa es solo para Rayleigh, no haría falta pasar el parámetro de persona. Claro, sí, Ya yo no pasé sabríamos que el es, parámetro. pues, hacer directamente Rayleigh, agregar al pensamiento central tal cosa. Sí, Claro, puse en recuerdo un método que es asentar y si dice Riley, punto pensamiento central es add self. sí. Oh, self. Tiene sentido con esa salvedad, de que solamente va a funcionar para esa persona. No me Claro, acuerdo si al final dice algo de. Está muy personalizado en Rayleigh, o sea que es entendible que tenga sentido. Está muy concentrado en solo esta persona, así que está bien. Y hasta yo definí una clase persona, hasta podía definir directamente a Riley como objeto. claro, claro, claro. Perfecto. Sí, sí. Sí, volviéndolo a pensar, por cómo está redactado, hasta sería más preciso dejarlo como objeto y no justificaría generalizar para persona. De hecho, nunca habla de las personas en general. Bueno, ¿algo más de esta primera parte? Bueno, avancemos con la segunda parte, con la etapa denominada descansar. Bueno, nos dice la consigna que dependiendo del estado de ánimo actual, la mente es buena para negar ciertos recuerdos que no le agradan. ¿Sí? Dice que la alegría niega todo lo que no sea alegre, la tristeza niega solo lo que es alegre y las demás emociones no niegan nada. Y a la hora de dormir ocurren los procesos mentales. Pero vamos a hacer primero la parte de la negación y después la parte de dormir. Saber si Riley niega un recuerdo, nos pide el punto 6. Entonces vamos a ver la implementación. Acá está. Descansar 6.
¿Niega Riley un recuerdo? Y depende, como decía la consigna, de cuál sea el momento, la emoción dominante. Entonces, no podemos acá, como decía recién, preguntar, ¿sos tristeza o alegría? Así como hicimos con el punto anterior, acá también le delegamos a la emoción dominante, en este caso no la del recuerdo, sino la que tiene la persona en ese momento, a ver si niego o no el recuerdo. Entonces, la alegría niega el recuerdo solo cuando no es ella misma la emoción del recuerdo. Cualquier emoción que tenga el recuerdo que no sea la misma alegría, responde false. O sea, responde el valor de verdad de la comparación, de si la emoción es la alegría. ¿Qué es lo que hace la tristeza? Esto lo voy a sacar, confunde más que lo que aclara, que la emoción sea la alegría. Entonces acá preguntamos puntualmente, acá sí comparamos puntualmente con un objeto, ¿sí? Porque es muy literal la consulta que nos están haciendo. Cuando la emoción es alegría, se niega el recuerdo, dice la tristeza. Y los otros, false. Los demás, como no niegan nada, podemos poner ahí la respuesta puntual de false. ¿Sí? Con eso es suficiente. Ahora sí vamos al dormir. ¿Qué pasa con los procesos mentales? Releamos la consigna más puntualmente. Dice que hay que enviar a Riley a dormir, desencadenando todos sus procesos mentales. Y acá nos da una larga explicación de qué pasa cuando la chica duerme. Ocurren muchos procesos mentales. Algunos de estos procesos son los siguientes, pero podría haber más. Entonces, el asentamiento hace que los recuerdos se asienten. La profundización, bueno, hay muchas explicaciones para cada uno de los posibles procesos mentales. Entonces acá lo que uno tal vez podría imaginarse es, bueno, hagamos métodos, un método a sentar, un método de control hormonal, un método de restauración cognitiva, y así hacemos los 5 o 6 métodos que pide. Pero, ¿a cuál de ellos, cómo mandamos los mensajes? ¿Quién decide mandar el método asentar, si este asentamiento fuese un método? O el método control hormonal, ¿sí? ¿En qué momento mandaríamos ese método? ¿O cómo sabemos si hay que mandarlo o no, mejor dicho? Porque nos piden enviar Riley a dormir. Entonces hacemos el método. En Riley, dormir. Bueno, y ahí hacemos una secuencia. Mandamos todos por dudas. Self asentar, self control hormonal, self así todos, pensando que siempre están todos. Podría ser una solución para zafar, para salir del paso y con esos supuestos. Ahora, que no aparezcan otros procesos como aparecen ahí, o que no haya una persona que no hace alguno de ellos. Entonces, si dependiendo de qué procesos tenga cada persona, que pueden ser estos, algunos de estos u otros, conviene modelarlo como objetos. Es decir, le damos nuevamente entidad de objeto, lo reificamos a algo que es el control hormonal. Otro objeto que es la restauración, otro objeto es el asentamiento. Entonces, hacemos una colección, puede que la colección esté en estos 6, que haya uno, ninguno, o otros nuevos, y con un for decimos, for each, perdón, digo, que todos hagan su tarea. Fíjense cómo está escrito. ¿Cómo es dormir? Le decimos a una colección de procesos mentales, todos desencadénense sobre la persona. Este método ahora es polimórfico. Cada proceso mental va a saber hacerlo. Entonces, en vez de tener en la persona 7 métodos y mandar siempre los 7 mensajes, lo tenemos distribuido en 7 objetos. 7 objetos muy sencillos, que en principio lo único que saben hacer es cómo desencadenarse sobre una persona. Vamos a verlo acá abajo. Objeto asentamiento. ¿Qué tiene? Un desencadenarse sobre alguien. ¿Qué hace? Que la persona siente recuerdos del día. Acá abajo vamos a ver el
restauración cognitiva. ¿Qué consiste desencadenarse? Le preguntan en aumentar felicidad. Son objetos muy simples, con poco código, que en el código terminan usando otros objetos, no tienen ni siquiera atributos, nada propio de ellos, pero saben qué hacer con las personas. La liberación de recuerdos hace algo que es liberar recuerdos. O sea, finalmente, el método liberar recuerdos existe en la persona. La voluntad de felicidad también. Pero la decisión de si hay que enviarlo o no depende de qué objetos tiene la colección de la persona en ese momento. ¿Qué es lo que hace aumentar felicidad o liberar recuerdos? Es un poco la letra chica, habrá una colección, alguna cuenta, no sé qué tan interesante será, ¿sí? Veamos alguno. Aumentar felicidad es una suma y que no supere 1000. El otro, ¿cómo era? Ya me olvidé, el que vimos recién. Liberar recuerdos. A ver qué hace liberar recuerdos. No está hecho, ¿o sí? A ver. Sí, tiene que estar hecho. Acá liberar recuerdos. ¿Qué hace? Los recuerdos se hace un clear, digamos. Son tareas relativamente simples. Lo interesante desde el punto de vista del paradigma es poder modelarlo como objetos polimórficos, y mandando mensaje a una colección, hacer que todos ocurran. Otro detalle interesante, en esta misma lógica de pensarlo como objetos, es que hay uno de los tipos de actividad mental, ¿cómo se llama? Proceso mental, que en realidad no puede ser el mismo para todos. Por eso definimos una clase. El asentamiento selectivo depende de qué palabra. Releamos la consigna. Similar al asentamiento, pero solo asienta los recuerdos que contengan una palabra clave dada. Entonces, tal vez Rey tiene en su colección de procesos mentales uno que es asentamiento selectivo de la palabra hockey, por ejemplo, o un asentamiento selectivo de la palabra padres, ¿sí? Después tiene el control hormonal, que es el mismo que tendría otra persona, restauración cognitiva, que no importa quién lo tiene, es siempre lo mismo, pero los asentamientos selectivos requieren saber de qué palabras son. Es lo mismo que hablamos hace un ratito, ¿sí? Respecto de las misiones del barco. La misión de saqueo requiere conocer de qué ciudad se trata de la que hay que saquear. Entonces es un objeto distinto a una misión de saqueo de otra ciudad. Acá pasa lo mismo. Los asentamientos selectivos, como requieren de qué palabras son objetos distintos cada uno de ellos. Todos de la misma clase, asentamiento selectivo. Se comportan igual, pero cada uno tiene un estado que es, vemos acá la solución, la palabra, que cuando instanciamos tenemos que decir, un asentamiento selectivo de tal palabra. Después cuando se desencadena, nuevamente, una lógica, un método polimórfico, una lógica muy similar, ¿no? Es distinta, pero bueno, muy simple. Le decimos a la persona que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? En lugar de todos los recuerdos del día, le pasamos recuerdos con esta palabra, y ahí se filtra, bueno. Tiene su propia lógica. Creo que profundización, que hace una cosa, el control hormonal, tiene acá una verificación, ¿sí? Pero bueno, es un poco la parte interesante de esta segunda etapa del ejercicio. Luego nuevamente una pausa. Comentarios, preguntas, variantes de esta solución, de esta parte de la solución. Acá por el chat no veo nada, pero díganme. ¿Lo habían llegado a pensar? ¿Lo hicieron parecido? ¿Nada que ver? Profe, o sea que modelar los procesos como si fueran objetos es para controlar cuándo se hace cada uno, digamos. Sí, para permitir que la persona pueda tener algunos de ellos, que pueda haber otros, como dice explícitamente la consigna. Digamos, si aparecen nuevos procesos mentales, la persona no se cambia.
Tendrá en la colección un objeto nuevo. Ah, claro. A mí por lo menos me pasó que al solamente pensar en Riley y no haber dado lugar a otras personas, em, no se me ocurrió que podrían no estar dentro de Riley. Y igual sí se me hizo como redundante que haya dos asentamientos y que como que si haces el primero, el segundo no tiene sentido. Se lo iba a preguntar, pero bueno, ahora me cerró un poco más eso. Tienen que estar los dos porque uno requiere verificar de qué palabra se trata. Igual llaman al mismo método, o sea que no es que replicas la lógica. Simplemente llamás en un caso uno con todos los recuerdos y otro con solo algunos. No, claro, yo porque como lo hice en métodos y dormir, lo que dijo usted al principio, tipo, dormir llama todos los métodos que le hice ya a Riley, como que ya siendo el primero, el segundo no hacía nada, porque si está todo sentado, eh, por más que después digas que se sientan los que tienen tal palabra, ya están todos asentados. Sí, tal Pero vez haya que, se podría aclarar mejor la consigna que la persona podría tener algunos de estos y no necesariamente todos. Eso para mí sería más orientativo acerca de modelarlo de esta manera. sí, sí, yo creo que sí. Igual lo podría haber sospechado porque dice que podría haber más. Pero si hubiesen aclarado que podrían no estar todos, creo que me hubiese por ahí dado cuenta. No sé. Sí, lo voy a retocar la consigna para que quede más claro. ¿Algo más de esta segunda parte? Bueno, pasemos a la parte, a la última parte, que habla de rememorar. Bien, acá tenemos, lo voy a mostrar en modo que se lea bien. Hacer rememorar algo a raíz es lo primero que me piden. ¿Qué consiste en rememorar? Traer un recuerdo cualquiera de memoria a largo plazo que sea más antiguo que la mitad de su edad y se convierta en su pensamiento actual. Vamos a ver cómo está hecho. Descansar 7. Acá, rememorar. Acá lo hice para que lance una excepción. ¿Sí? Esto es lo interesante que aporta esta lógica, que esta acción puede andar bien o puede no andar. ¿Sí? Releamos la consigna. Dice, trae uno que sea más antiguo que la mitad de su edad, pero ¿qué pasa si no encuentra ninguno? Uno puede preguntarse. Entonces, la forma que lo resolví acá es usando el método find or else, ¿sí? Que un poco lo automatiza, ¿sí? Ya tiene un segundo parámetro que es qué hacer cuando no lo encuentra. Si alguien puede haber hecho un find u otra forma, ver si está primero o no, si contiene, si alguno cumple con la función, y en el else lanzar la excepción. ¿Sí? Pero bueno, estando este método, acá lo aproveché. Pero más allá que usen este método, un any, para ver si hay alguno, ante ese caso lancen la excepción. Esto me voy a agregar un atributo, que es el pensamiento actual. ¿Sí? No tiene mucha... La consulta es rememorable. Podemos ver esto cómo está hecho. Es rememorable, hace la comparación de fechas. Tiene un pequeño juego con métodos de manejo de fecha.
No es demasiado interesante esta parte de la resolución, más allá de lanzar la excepción. ¿Sí? Vamos a ver el punto que sigue. Es alegre si alguna... No, perdón. Extrañas circunstancias podrían ser que los recuerdos se repiten, conocer la cantidad de repeticiones de un recuerdo en la memoria a largo plazo. El efecto de déjà vu. ¿Sí? ¿Cómo lo resolví? Simplemente apelando a un método que es la cantidad de ocurrencias. Acá está, ocurrences of recuerdo. Lo que está detrás de este punto es el darse cuenta que el mismo recuerdo es el mismo objeto, no es otro objeto con los mismos datos. ¿Sí? Esto va a contar en la medida que el objeto sea el mismo. Que yo no es que cree un nuevo recuerdo, sino que al mismo objeto recuerdo lo tengo muchas veces como de largo plazo. Cosa que no pasaría si largo plazo fuese como los pensamientos centrales un conjunto. Al ser una lista, e ir agregando y permitir que agregue más de una vez cada uno, podría hacer que se repitan, que el mismo objeto esté varias veces, y por lo tanto el occurrences of me dé una cuenta mayor que 1. ¿Sí? Me diga una cantidad 2, 3, la cantidad que sea, en la medida que varias veces lo agregué. Pero repito, lo interesante ahí es preguntarse si es el mismo objeto o es una fotocopia u otro objeto que también crea aparte y que de casualidad sus atributos pueden llegar a coincidir. El 10, yo dije mal recién, el 10 es el efecto de déjà vu, ¿sí? Que es la coincidencia no entre muchos de los recuerdos a largo plazo, sino entre el actual y alguno que tenga la memoria a largo plazo. Entonces ahí me sirve el pensamiento actual de Reilly que hicimos referencia antes. Entonces vamos a ver el código y vemos que la lógica es que entre los de largo plazo está el pensamiento actual. Este tiene largo plazo, donde está hecho, tiene largo. Pero no sería que si vos lo sacás del largo plazo de los pensamientos actuales, también. O sea, siempre estaría, ¿o no? El largo plazo significa que está en la lista de recuerdos, ¿sí? Los de largo plazo no los quitas nunca, entonces siempre que rememorarte tenés un déjà vu, eso querés decir. Claro, yo lo entendí así, como que los pensamientos actuales los rememorás de la lista de largo plazo. Entonces, si Sí, preguntás si está, siempre va a estar. si en el momento en que rememoras algo no dio un error y quedó el actual, ese que encontraste, sí, va a ser un déjà vu. Sí, tal vez le Ok. falta un poco la lógica real, no tiene demasiado sentido ese punto porque sería muy parecido el déjà vu al rememorar. Yo usé la repetición en largo plazo que hicimos antes y dije que si se repetía más de una vez, tipo que si esa función me devolvía un número mayor que 1, ahí sí. Sí, usando el Tal, pensamiento actual, tal cual, yo nuevamente. hice Claro, lo mismo. Sí, sí, también. Yo creo que es un contains para variar un poco en el código, pero sí se podría haber usado eso. Tal vez, sí, yo lo escribía de vuelta, no agregaría ese punto 10, no aporta nada muy interesante, conceptualmente hablando. O haría de 9 y 10 uno solo. De hecho, cuando recién me acordaba, los mezclé también. Y pide algo más, me parece que ya estábamos con eso, ¿no? Veamos la consigna. Ah, no, faltan las emociones compuestas. Bien. ¿Qué son emociones compuestas? Que sí es interesante este punto. Una variante que podría pasar. Dice, son emociones que están conformadas por más de una emoción. Y tiene estas características. Para negar
ven, lo que me pide acá son las tres cosas que hacen las emociones. Cómo sé que se niegan o no, cuándo son alegres o no. En realidad esto de alegres es una consecuencia de poder negarlas y cómo se asientan. Entonces, aparece algo que son nuevos personajes. Acá sí nos vamos ya de la película. Son emociones compuestas. Entonces, ¿qué tengo que pensar que hagan? Que sean polimórficas a las emociones existentes. Entonces, implemento los mismos métodos que tenía para las demás emociones para estas. Veamos entonces emoción compuesta. ¿Qué contiene como atributo una lista de emociones? ¿Cuándo sé que es alegre? Cuando en esa lista está la alegría. ¿Cómo hago las consecuencias? Son las consecuencias de todos. A cada emoción le digo que haga sus consecuencias en la persona. ¿Y cómo sé si niega si todas lo niegan? Y acá como ejemplo puse alegría, tristeza, que es una emoción compuesta con estas dos, y alegría, temor. Tal vez esto es más para el test que para el código, ¿sí? No, la consigna no me habla de esas en puntual. Son las que puse para hacer una prueba. Sería mejor ponerlas en el otro archivo. Entonces, este punto sí es interesante, sobre todo por el tema del polimorfismo. Si recuerdan, es algo parecido a lo que hablamos hace tiempo atrás, no tanto atrás, respecto de las enfermedades. ¿Se acuerdan el ejercicio de House, doctor Casa? Sí, una de las preguntas decía, bueno, ¿qué pasa si la enfermedad es a la vez autoinmune y infecciosa? ¿Cómo modelarla? Bueno, una forma podría ser eso, una enfermedad compuesta que causa los efectos de todas las enfermedades a la vez. Acá es algo similar. Esta emoción, que es la emoción mezcla de alegría y tristeza, es una emoción que hace lo de alegría y hace lo de la tristeza en cuanto a las consecuencias, que niega cuando las dos niegan a la vez. Bueno, de alguna forma resolvemos cómo es esa simbiosis de emociones. ¿Sí? Pero pensar eso, un objeto que contenga varias, es un buen camino para modelar estas fusiones, mezclas, combinaciones extrañas de distintos objetos. Fíjense que no tuve que hacer la subclase de emoción, ¿sí? Es simplemente polimórfica las emociones. Contiene una lista de emociones, pero no es en sí un objeto o subclase acá. Desde el punto de vista de Rayleigh, puede ser su emoción dominante. ¿Sí? En el atributo de emoción, como nunca dijimos, es de la clase emoción, puede hacer referencia tanto a esta como a estas. De hecho, si recordamos, en el diagrama, no el dinámico, el estático, perdón, acá abajo lo tengo, o recién había mostrado cómo el atributo me había inferido acá. Por ejemplo, la emoción del recuerdo. Fíjense que acá me muestra que puede ser una emoción o una emoción compuesta. Acá en momento algo toqué y me lo sacó, pero es un poco la misma idea, ¿sí? Que en este atributo no estoy declarando de qué tipo es, puede ser de la clase emoción o, como vimos ahora, de la clase emoción compuesta o de las subclases. Bueno, nuevamente, habiendo terminado esta tercera parte, otra pausita. Preguntas, comentarios, variantes. Ahí veo lo que pregunta Lucas, sí, una lista de emociones. ¿Sí? Lo vuelvo a mostrar. Para ir pasar un poquito rápido, dice const emociones. Acá no lo inicialicé con una lista, pero se infiere que es una lista. Dice, es una emoción compuesta, alegría, puede ser tristeza, pues son las cosas que niegan, que tienen consecuencias, y la trato como lista. Al no poner el valor inicial, estoy obligando a que cuando se instancie, le pase la lista de emociones.
consecuencias, niega. Es alegre de acá, lo hago porque se le pregunta acá en algún momento. No, no se le pregunta, es alegre. Es para esto, para negar necesito que la emoción sea alegría. Este es alegre, no me quedó bien acá. A ver dónde se usa. Lo agregué porque me lo pide acá. La consigna dice, esa es alegre. Este, solo por esto, pero no es porque requiera que sea polimorfo que en algún lugar se le pregunta si es alegre o no. Acá cuando niega, vamos a buscar la vuelta, acá cuando estoy negando, me estoy preguntando si es alegría. Tal vez debería preguntarle, pues si la tristeza le pregunto si niego un recuerdo que tiene como emoción, la emoción compuesta, y tal vez acá debería preguntarle entonces si es alegre. Y el es alegre también sobreescribirlo en todas las emociones. Tendría que hacer acá un es alegre false. ¿Sí? Y en el caso de la alegría, hacer el override. Esto sería la forma más correcta de hacer que la emoción compuesta sea realmente polimórfico, ¿sí? Porque podría pasar lo que decía recién de que acá le pregunte, acá me diga false porque no es la alegría, pero en el fondo era alegre porque contiene la alegría. Con eso, creo que lo resolvemos. Y si miramos el diagrama, no se actualizó esto. Porque es cierto, en realidad en el recuerdo nos interesa esa diferencia de la emoción compuesta. Bueno, preguntas, comentarios. Es rememorable, acá me da un warning. Se esperaba una expresión. Es rememorable. Capaz me estoy olvidando un return. Bueno, recuerdo, se rememorable, no tiene el return. Bueno, no me doy cuenta porque ese warning que me da ahí. Tal vez sea por esto, porque esto esperaba, sí, el problema está acá. Yo estoy haciendo una excepción, en vez de devolver algo que esto piensa asignar, acá esperaba un valor para asignar el pensamiento actual cuando no lo encuentre, y yo lancé una excepción. Hay otra realidad, find or,
default, que es el que es más preciso. Para lo que queremos hacer acá. Que queremos hacer, más que devolver algo, queremos hacer algo cuando lo encuentre. Este método es más preciso que el que usé recién, ya que acá vamos a no devolver, sino a hacer. De hecho, el warning ahí se me fue. Una sutileza, una recontra sutileza que ni siquiera me acordaba. Pero bueno, los minutos que nos queda, comentarios sobre el ejercicio, alguna otra variante más, alguna duda, algo para que volvamos a pensar. Esto puede ser constante, efectivamente. Vamos a hacerle caso a la sugerencia, ponerlo como const. Esto también podrían ser constantes, nunca las reemplazo por otros. Vamos a hacerle caso. Const, usos mentales. Entonces uno se acostumbra a poner todo var, todo property, son cosas que tal vez no hagan falta. Este warning me queda acá. Que no. Está infiriendo que puede llegar a ser un diccionario o un rango, recuerdos. Bueno, no le voy a dar mayor importancia. Lo que podemos ver sí son los test, que no mostré nada. Acá tenemos, este ejercicio es complejo hacer buenos tests, ¿sí? Hay que crear muchos objetos, el tema de las fechas es medio raro, ves acá tuve que inventar fechas pasadas para crear el recuerdo, ¿sí? Pero bueno, después léanlos tranquilos los tests, hay unos cuantos hechos para verificar que todo. Voy a correrlo a ver si con los cambios que hice no rompí nada, o había alguno que estaba fallando y no me había dado cuenta. Vamos a ejecutar los tests y a ver qué es lo que sucede. Hay uno que ni siquiera corre, ¿ven? Ven que siempre hay que correr los tests. A ver qué rompimos. El rememora algo. Fin or default. Ah, escribí cualquiera. Ese cambio que hice el último cambio. ¿No está find or default? Escribí mal. ¿No va con A? Ah, puede ser que me falló mi traducción. De hecho, sí, dudé cuando lo escribía. Sí, default es default. Eso estaba en... Acá, sí. Los corremos de vuelta. Ahí corrieron todos. Igual me sigue dando acá este warning de que se esperaba un recuerdo y encontró un bloque. Entonces, al revés. El, el else es para hacer algo cuando no... No sé como estaba antes.
Y vamos a volver a correr los test, a ver si sigue funcionando. Bien, sigue todo corriendo bien. Y dado nuevamente el warning acá de una expresión, bueno, o hay algo que no me acuerdo bien, o no me acuerdo bien esto, o el warning por ahí es un control demasiado estricto. O es un caso muy particular que quiero alcanzar una excepción en este caso. Pero bueno, más allá de un detallecito que puede quedar muy, muy sutil, hemos dado una solución a este ejercicio que es bastante complejo y hemos transitado sus principales puntos. Es un breve repaso de cosas importantes. Lo primero, tal vez lo más obvio, modelar las emociones como objetos, componer, ¿sí? No subclasificar la persona, delegar adecuadamente, hacer que todas las emociones sean polimórficas entre sí. Pues la segunda parte, los pensamientos, los procesos mentales, modelarlos como objetos. ¿Sí? Y la tercera parte, que agrega algunos detallitos menores, alguna excepción y algún punto para darle más polimorfismo con las emociones compuestas. Después tienen, bueno, las cosas de siempre, el manejo de colecciones, acá aparece justo el manejo de fechas, cosa que no siempre está, algún manejo de strings con substrings como Word, es como que abarca muchas facetas de este ejercicio. ¿Sí?